En el video de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar Garuda en cualquier de sus versiones. Para ello simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que googlear Garuda Linux o simplemente Garuda, pero por lo general Garuda Linux. Y vamos a irnos al primer link que aparece en la página principal de tu navegador de preferencia para que nos aparezca la página principal, que esta es. Aquí le damos a download o descargas y nos va a mandar hacia aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí hay varias versiones de Garuda Linux con diferentes interfaces gráficas y este tipo de cosas, pero que cabe destacar de todas esas versiones gráficas es exactamente el mismo proceso de instalación. Si quieren descargar, por ejemplo, cualquiera de estas, por ejemplo, esta que es dragonizada y otra de Genome y esas diferentes versiones, la pueden descargar es el mismo proceso. Le dan a descargas, le dan a front source port. ¿Qué cabe destacar de eso? Que es el mismo proceso de instalación, de descarga y todo, es el mismo proceso para cada una de ellas. Le damos a descargas o simplemente esperamos 5 o 6 segundos. ¿Qué pasa? En mi caso, yo lo voy a mandar al escritorio y lo voy a pausar. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Pero el punto de mandarlo al escritorio es encontrarlo más fácil. Lo siguiente es descargar Rufus. Rufus es una herramienta que nos va a permitir, le damos al primer link, nos va a permitir instalar el sistema dentro de una USB. ¿Para qué? Para que la computadora luego pueda acceder a la información de ese formato y pueda copiar esa información o ese sistema dentro de la USB. Le damos a Rufus 3.18 o la versión que ustedes quieran o tengan en el tiempo que estén viendo ese video. Le damos a Rufus 3.18, que también lo voy a descargar al escritorio. ¿Para qué? Porque si yo lo mando al escritorio, sinceramente lo voy a encontrar así. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí simplemente vamos a darle a Rufus un clic derecho y ejecutar como administrador. Aquí debemos conectar nuestra USB para que Rufus lo reconozca. Y aquí ha sido reconocido. Le damos a seleccionar ¿qué? A seleccionar el sistema. En mi caso, yo le voy a dar al escritorio porque está en escritorio, pero en su caso puede estar en descarga, es la misma forma. Le damos un clic sobre el archivo y luego de darle un clic en el archivo y verificar que ese le damos a abrir. Luego va a aparecer este menú, le damos a aceptar y empezar y nos va a decir que el sistema o el gestor de archivos que está dentro de la USB se va a formatear y se va a perder todo. Debemos tener eso en cuenta. Aquí ya el proceso se ha terminado, se ha culminado correctamente. ¿Qué debemos hacer? Debemos darle a cerrar y a apagar la computadora. ¿Para qué? Para entrar al modo BIOS. El modo BIOS, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar nuestra USB. El modo BIOS va a depender del modo de la computadora. Por ejemplo, es el mismo proceso, conectar la USB, luego darle a encender y pulsar F2. Lo que puede variar es pulsar F2. Es bueno que ustedes busquen cómo entrar al modo BIOS en una computadora. Por ejemplo, aquí nos vamos a mover por las flechas. 2 veces a las flechas y nos vamos hacia donde dice boot. Donde dice boot, le vamos a seleccionar boot security y le damos un enter y seleccionamos disable. Luego que sea disable, le damos una vez a un costado para llegar hacia donde dice boot. Donde dice boot, vamos a seleccionar donde dice USB flash drive, que es el USB flash drive, es el documento como tal o la USB. Luego que está seleccionado, le damos a F6 las veces que sea necesario para que llegue el primer lugar. Luego que está en el primer lugar, simplemente le damos a F10 para guardar los cambios y que la computadora arranque desde la USB y salte un menú como este. Aquí en este menú que nos va a decir que tenemos que permitir las propiedades de los drivers, ese tipo de cosas. Esto va a favorecer a las personas que tengan Nvidia y a computadoras normales. Es el mismo proceso, simplemente es esa opción que debemos de darle un clic enter. Luego que damos aquí, la computadora pueda que se reinicie y comience a cargar en el logo y dura un momento. Luego de esto va a comenzar a cargar esos scripts o por así decirlo confirmaciones de que todos los archivos de arranque del sistema como tal de programas estén correctamente bien descargados e instalados. Aquí nos pide una contraseña. ¿Cuál es esta contraseña? La contraseña es Garuda, como dice el mismo nombre de usuario. Así vas a poner en tu contraseña o password. Luego de ello
le damos a la flecha y va a comenzar a cargar el sistema. Ya estando dentro del sistema, ¿qué vamos a hacer? Aquí simplemente le damos aquí abajo donde dice instalar Garuda Linux o Garuda simplemente, y tenemos que esperar un pequeño momento a que surja o salte el programa de instalación. Queremos dar, le damos a language o donde están los idiomas y seleccionamos el idioma de nuestra preferencia, ya sea inglés, español, portugués, italiano, el idioma que ustedes quieran, pero el idioma es de su preferencia para poder entender el proceso de instalación. Luego le damos a siguiente. Luego de la siguiente seleccionamos el país de nuestra procedencia. ¿Para qué? Para categorizar nuestra región y obtener la zona horaria. Luego de ello simplemente damos a siguiente. Luego siguiente, aquí en mi caso yo lo dejé en inglés el teclado porque está en inglés. Si está en español su teclado lo deja en español. Y aquí llega la parte más importante. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar dónde queremos que se instale el sistema. Si queremos instalarlo junto a Windows, la primera opción no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque seleccionamos una de esas barras, podemos aumentar o disminuir, pero podemos dañar archivos así, por ejemplo de Windows, y dañar el sistema. Pero si seleccionamos la segunda parte, tenemos que tener una partición previamente hecha para luego seleccionarlo y así hacer una instalación más segura. Pero la forma de instalación que yo selecciono es la tercera. En esos pasos no va a haber diferencia con uno ni con otro, simplemente seleccionarlo y seleccionar dónde queremos que se instale. Pero si seleccionamos la tercera, por ejemplo, la tercera simplemente va a formatear el disco e instalar el sistema ahí y no va a hacer más nada. Esa es la opción que yo recomiendo porque es la instalación más limpia y más segura, porque simplemente vamos a borrar el disco completo y no vamos a tener que dañar algún archivo o si algo así. Bueno, si ustedes quieren instalarlo junto a Windows, primera o la segunda opción. La segunda opción es la recomendable. Aquí ponemos nuestra contraseña y el nombre de usuario. Aquí nos dice, le damos al siguiente, nos dice lo que hemos hecho sobre la ubicación, ese tipo de cosas. En este caso, me duró 20 minutos el proceso de instalación. Luego de ello, debe saltar un mensaje que el programa o el sistema se ha instalado correctamente, como esto, que está todo listo. Tachamos la palomita y le damos a hecho. ¿Para qué? Para que la computadora se apague literalmente. Luego que la computadora se apague por completo, que no aparece nada en pantalla, debemos sacar la USB para no generar algún archivo o algún error. Y este menú, le damos a la primera opción. En ese menú, si seleccionaron la primera o segunda forma de instalación, nos va a aparecer si queremos seleccionar a Windows o el sistema que ustedes tengan, o seleccionar Garuda Linux como preferencia para que ustedes arranquen en este sistema. Luego de haber arrancado en el sistema, ponemos nuestro correo, o sea, nuestra contraseña, ya que el usuario de principal ya está preestablecido. Luego le damos a la siguiente. ¿Qué cabe sacar de esto? Lo primero que yo les recomiendo cuando surge el proceso de instalación es conectarse al internet y simplemente le damos a OK, nos dice los paquetes de datos que tenemos que actualizar. Le damos a donde dice instalar, añadir o quitar software y actualizamos todos los paquetes para que nos permita instalar programas y ese tipo de cosas que necesitamos, como el LibreOffice. Por aquí hay un navegador y diferentes cosas que ya en el sistema están predefinidas. Aparte de eso, descargar las cosas que nos haga necesario, como por ejemplo yo instalé OBS y otras cosas. Gracias por ver el video.